¿Qué es lo que hace que una persona decida que su vida es digna de ser vivida? Hoy este video vamos a grabarlo caminando, reflexionando, pensando, haciendo pausas. Así que acompáñame. Vamos a ver una vida con sentido. Lo vale. Disculpen todo el ruido que puedan escuchar. Vamos en la calle, vamos caminando. Y muy bien, vamos a hablar de un libro que leí ya tiene un poco de tiempo, pero que retomé hace unos días, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este libro es fascinante, me gustó muchísimo. Y bueno, los pongo un poco en contexto. Viktor Frankl, pues fue un prisionero que estuvo en campos de concentración. Imagínense las condiciones terribles, por supuesto, y extremas en las que debió vivir en esos momentos. Voy a entrar un poquito más a detalle de lo que habla el libro y cosas primordiales, esenciales, que nos harán entender algunas cosas. Aunque realmente lo interesante de este libro es cómo Víctor decidió que la vida seguía siendo digna de ser vivida. Eso es lo interesante. Yo diría, oye Víctor, ve los momentos en el punto en el que estás. Eres prisionero de tal lugar, vives en condiciones terribles y neta sigues creyendo que esto tiene sentido. O sea, sí se me hace como de repente algo burdo, ¿no? Pero pues es que es neta, Frank. Es neta. Bueno, les voy también enseñando por dónde vamos a caminar, por dónde venimos, para que vayamos haciendo un poco de contexto y tengamos las cosas más claras. Y bueno, como ya les mencionaba, Víctor en ese campo de concentración vio que había muchos que todavía les ataba la vida. Notó que quienes habían encontrado una razón para vivir tenían más probabilidad de salir vivos. Los que no tenían más opción, o mejor dicho, eran aún más susceptibles a contraer enfermedades y a morir. Él decía en este libro, mencionaba que el prisionero que perdía la fe en su futuro estaba condenado. Imagínense en qué punto se encontraban algunos de los prisioneros que estaban ahí. Y bien, para Viktor Frankl había, ¿cómo decirlo? Fuentes de sentido importantes y permanentes dentro de todo esto. Algunas de las fuentes de sentido eran, él priorizaba principalmente en el amor. En el amor como el fin último y la meta más alta a la que se puede llegar, a la que puede llegar el hombre. Él decía que en el libro él mencionaba que lo que a él lo mantenía en ese campo de concentración era el amor a su esposa. Él creía que nada, absolutamente nada podía alterar la fuerza del amor y de la imagen que él tenía pues por su amada, por su esposa. Y esto es súper interesante porque ese esfuerzo por ayudar al otro debe también elevar al otro y elevarte a ti. Eso es súper interesante. Podríamos hablar únicamente de eso y encontrar un verdadero sentido en esta parte del libro, de esta parte de la nota de Víctor. Y bien, otra de las fuentes de sentido que Frank encontraba era una tarea inconclusa. Él mencionaba que en este libro había un prisionero que contemplaba de cierta forma el suicidio
pero que jamás llegó a ejecutarlo. Y es interesante porque este prisionero encontró una razón para poder seguir. Muchas veces nosotros sentimos una responsabilidad para realizar alguna tarea, para terminar de hacer algo que está inconcluso con alguna persona, algún proyecto, lo que sea. Sentimos esa responsabilidad de poder terminarla y muchas veces creemos que solamente nosotros podemos concluirla. Y es que el ser humano que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera, por ejemplo, en casa o en cualquier lugar, ¿no? En el lugar que sea, siempre le espera con todo su afecto o ante alguna obra inconclusa. Nunca, jamás, incluso yo siempre lo he pensado, jamás se podrá tirar su vida, mi vida, por la borda, porque conocemos el porqué de su existencia, de nuestra existencia, y ciertamente es que si lo conocemos, podremos soportar casi cualquier cómo. Ya lo decía ¿cómo se llamaba? Nietzsche. Tiene una frase súper importante que dice así: quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Casi siempre. Otra de las fuentes de sentido que era súper importante para Frank, o que él veía, era el sacrificio. El sacrificio como viéndolo desde la parte del sufrimiento, que deja de ser de cierto modo sufrimiento en el momento en que se encuentra con el sentido, ¿verdad? Y bien, pues Frank veía como una tercer fuente de sentido el sacrificio. El sufrimiento deja de ser de cierto modo sufrimiento en el momento que se encuentra con el sentido. El sacrificio quizás debemos verlo como el sacrificarte o el asumir un costo para ti, ofreciéndolo para una cosa o por otra persona simplemente. Aquí hay algo que me gustaría mencionarles y que para mí es sumamente importante. Le doy la vuelta a la cámara porque sí, necesito que me vean. Y bueno, ahora que me ven, esto es igual algo que viene en el libro, por supuesto. Cuenta Frank que tuvo un cliente, una persona que llegó a visitarlo, que llegó a tomar terapia, que no podía superar la muerte de su esposa. Y esto me parece realmente fascinante. ¿En qué forma o en qué sentido? Frank le preguntaba a este hombre qué hubiera sucedido si hubiera sido él el primero que hubiese muerto. Y aquí me parece súper interesante la respuesta del hombre, porque le decía: hubiera sido terrible, hubiera mi esposa sufrido pues realmente muchísimo. Frank obviamente le contestaba: ¿verdad? ¿Lo ve? Usted le ha ahorrado todo ese sufrimiento a su esposa y pues ahorita tienes que de cierta forma pagar por ello, sobreviviendo y llorando su muerte, la muerte de su esposa. Me parece realmente fascinante porque aquí nosotros, el sacrificio, nosotros de esta forma le hallamos una forma de darle sentido al sacrificarse y al sufrimiento. Esto es súper interesante, de verdad, es muy interesante. Les muestro la vista que tenemos al momento de a dónde hemos llegado.
Se ve bien, ¿verdad? He hecho algunas tomas por aquí. Algunas. Con esta vista totalmente fascinante vamos a seguir platicando un poco pues de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué podría ser una vida con sentido? ¿Qué es lo que hace que una persona decida que su vida sea digna de ser vivida? Y es que actualmente la ausencia de sentido de la vida en la gente, podemos notar que ha aumentado el índice de suicidios, de depresión, de ansiedad, de soledad. Y la realidad es que ni siquiera es por falta de felicidad. Cuando sufrimos o sufre la gente que queremos, tendemos a pensar algo como de, vale, ¿no te sientes bien? Hagamos algo que te haga sentir bien, algo que te haga sentir feliz. Y es que dentro de la investigación que se ha hecho, poco de lo que leía, es que se menciona que sea cual sea el vacío que sentimos, lo único que puede llenarlo es el sentido mismo de la vida. Y habría que ahondar un poquito más en eso, ¿verdad? El sentido de la vida. Muchas de las fuentes tradicionales de sentido que solían estar en los cimientos de la vida de la humanidad, de nuestros antepasados, ya fuera la religión, la comunidad, los rituales, etcétera, todo lo que ustedes puedan pensar o se les venga en este momento a la mente, ya no son importantes o tan importantes en la vida de las personas hoy en día. El mundo es cada vez más individualista, secular, y tiene cada vez menos en cuenta a la comunidad. ¿Es cierto o no? En toda esa arquitectura de sentido en la vida de las personas, tienen que descubrir por sí mismas qué hacer para saciar esa necesidad de sentido. Y bueno, si lo que de verdad importa es el sentido, ¿qué debemos incluir en nuestra vida para darle ese sentido? Esa sería, creo que, una pregunta importante, y yo lo pondría desde el punto de vista de estos cuatro puntos que voy a poner. Así que, attention please. Bueno, creo que ya dije mucho sentido, pero estamos hablando de eso, ¿no? Así que vamos a seguir. Estos 4 puntos que yo considero importantes, de ser posible, pues anótenlos, quien quiera. Si no, pues solamente pongan atención, ¿verdad? Como punto número 1, la pertenencia. Y este tipo de... bueno, esto tiene que ver en relación con el tipo de relaciones que tenemos. Generalmente en nuestras relaciones siempre existe el bienestar, el bien común. Las relaciones, debo decirlo así, las relaciones nos hacen felices, contribuyen a nuestra felicidad. Y este tipo particular de relación que refiere a la pertenencia, debemos verlo valorado por ser quien eres desde nuestra forma intrínseca, ¿verdad? Valoras al otro por ser quien es en su esencia. Lo valoras, lo escuchas, y por el simple hecho de valorarlo, de escucharlo, el otro se eleva. Y esto es lo que nos hace sentirnos bien en nuestras relaciones. Algunas veces me pasó a mí que mientras yo estaba o iba por un café con X persona, el hecho de que esa persona me valorara, me escuchara, me pusiera atención y no tomara su celular, me hacía sentir importante. A eso me refería con que pues esta persona se eleva, ¿verdad? Cuando tú estás con alguien y ves que está todo el tiempo en su celular,
es totalmente ajeno a ti en ese momento y algo que le preocupa o le interesa más es ella misma, ¿no? Por decirlo así. Como punto número 2, el propósito como sentido, como componente del sentido, mejor dicho. El propósito siempre nos va a guiar hacia el futuro. Ok, yo sé que en donde vivimos se llama presente, ¿verdad? Pero bien, el propósito, los psicólogos lo llaman o lo denominan como el objetivo o el principio que orienta muchas veces a nuestra vida y que implica aportar siempre algo a los demás. Y hablando como desde la aportación de todo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, un doctor que quiera crear la cura del cáncer. O bien, otro ejemplo, un padre que quiere criar a sus hijos. Eso también es bueno y no deja de ser importante. Al final, a lo que quiero llegar es que es importante conectar lo que se hace y verlo desde una visión global, que no sea únicamente egocéntrica, sino que sea para el bien de todos o de los que tienes alrededor contigo. Por otra parte, y otro punto, tercer punto, es la trascendencia. En las experiencias trascendentes generalmente se visualizan momentos en los que te sientes por encima de los ajetreos cotidianos de la vida y sientes que estás conectado con algo mucho más grande que tú, como este paisaje, por ejemplo. Un ejemplo es como cuando estás bajo el cielo estrellado mirando las estrellas, orando, rezando, contemplando la naturaleza, como eso te puede hacer sentir muy pequeño y lo mucho que te puede inspirar en ese momento. Se llega a ella con la meditación o la oración, movimientos colectivos, por ejemplo, algo más grande que nosotros mismos. Hay algo en esto que reorganiza la manera en que pensamos en el mundo y que de cierta forma nos impulsa a actuar a modos que nos aporten más sentido del cómo vivir, o del cómo debemos de vivir, o del cómo vives. Y de ahí nos pasamos a la narrativa como cuarto y último punto. Ya desde el principio les decía y les comentaba que la narrativa era parte importante de este proyecto audiovisual que viene y que estamos ahorita llevando a cabo, ¿verdad? Debemos apuntar a la narrativa que de cierta forma también nos muestra la historia que nos contamos nosotros mismos sobre cómo hemos llegado a ser las personas que somos al día de hoy. Y esto se suele encontrar de una forma fascinante, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta muchas veces que los autores somos nosotros de nuestras propias historias, de que tenemos una narrativa constante en la cabeza de quiénes somos, a dónde vamos, de cómo vamos a llegar a tal lugar, de cómo llegaremos a ser exitosos, todas esas preguntas que solemos hacernos. Y es que si somos conscientes de nuestra narrativa, muchas veces podemos evitarla, evitar los malos momentos. Si nuestra propia historia no nos deja avanzar, es como hacer un libro, ¿verdad? En el que obviamente tú eres el autor de tu propia edición, de tu propia historia. Y si no nos deja avanzar, podemos modificarla de modo que nos permita o nos siga permitiendo seguir adelante. Piénsalo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Hay mucho que hablar, mucho que compartir. Ya tengo algunos temas que va a ser importante abordarlos. Y pues nada, gracias por estar aquí.
por seguir aquí. Un abrazo hasta donde te encuentres y que todo, absolutamente todo lo que tengas por vivir y por hacer, siempre sea acompañado de amor y de un sentido profundo de la vida. Que estén muy bien.